Mi esposo tomó el micrófono en nuestra fiesta de 30 años de matrimonio y dijo, riéndose frente a toda la familia reunida: ella tuvo suerte. Yo construí todo esto. Ella solo se quedó en casa limpiando, cocinando y cuidando a los niños. Sin mí, nunca habría tenido esta vida tan buena. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. 30 años de mi vida reducidos a esa frase cruel, dicha como si fuera una broma, frente a todos nuestros seres queridos. Mis hijos bajaron la mirada, avergonzados. Algunas tías murmuraron incómodas. Yo estaba paralizada, con el pastel de aniversario a medio cortar, las luces del salón de fiestas iluminando mi humillación. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un hombre mayor, elegantemente vestido, que había estado sentado al fondo del salón durante toda la celebración, se levantó. Caminó con paso firme hacia mi esposo. Le quitó el micrófono de la mano con una autoridad que hizo que toda la sala guardara silencio absoluto, y dijo con voz clara y fuerte: «Tú no le diste nada a ella. Yo lo perdí todo cuando la dejé ir, y he esperado 30 años por este momento». El tiempo se detuvo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Reconocí esos ojos, esa voz. Después de 3 décadas, ahí estaba él, el dueño del hotel donde habíamos hecho nuestra fiesta, el hombre que había sido el amor de mi juventud. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó a tener sentido de una manera que jamás hubiera imaginado. Pero para que entiendas realmente lo que significó ese momento, necesito llevarte atrás en el tiempo, a cuando todo comenzó. Mi nombre es Beatriz Morales y tengo 68 años. Nací en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro destino era cuidar y servir. Mi madre me enseñó a hacer tortillas a mano cuando tenía 7 años, a lavar ropa en el lavadero cuando tenía 9, a cocinar para una familia completa cuando tenía 11. A los 19 años, conocí a Roberto Sandoval en la feria del pueblo. Era guapo, trabajador, venía de una familia respetada. Mis padres lo aprobaron de inmediato, pero antes de Roberto hubo alguien más. Se llamaba Alejandro Ruiz, y era el hijo de un comerciante que visitaba nuestro pueblo cada mes. Nos enamoramos cuando yo tenía 17 años. Era diferente a todos los muchachos que conocía. Hablaba de viajar, de construir hoteles, de conocer el mundo. Me prometió que algún día me llevaría lejos de ese pueblo, que veríamos el mar juntos, que construiríamos algo grande. Nos veíamos en secreto, porque mi padre decía que era un soñador, que un hombre sin los pies en la tierra no serviría para mantener una familia. Alejandro me pidió que me fuera con él a la Ciudad de México. Tenía 20 años y una maleta llena de sueños. Pero la noche antes de irme, mi madre enfermó gravemente. El doctor dijo que era el corazón. Alejandro esperó una semana, luego 2, luego un mes. Finalmente vino a verme y me dijo que tenía que tomar una decisión. Yo miré a mi madre en esa cama. Vi a mis hermanos menores que me necesitaban y le dije que no podía irme. Lloré durante meses después de que se fue. 2 años después, cuando ya había aceptado que mi vida sería en ese pueblo, apareció Roberto. No era Alejandro, pero era estable, confiable, presente. Mis padres lo adoraban. Decían que era exactamente el tipo de hombre que una mujer necesitaba. Nos casamos 6 meses después, en la iglesia del pueblo, con todas las tradiciones. Yo tenía 21 años y pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo que una buena hija debía hacer. Los primeros años fueron buenos, o eso me decía a mí misma. Roberto trabajaba en la construcción y yo cuidaba nuestra casa. Tuvimos 3 hijos, Carmen, Eduardo y Sofía. Cada embarazo significó dejar de lado algo de mí misma. Con Carmen, dejé de ir a las clases de costura donde soñaba con diseñar ropa. Con Eduardo, vendí mi máquina de coser para comprar leche en polvo cuando el dinero escaseaba. Con Sofía,
Olvidé por completo que alguna vez había querido ser algo más que mamá. Roberto comenzó a trabajar cada vez más horas. Decía que era para darnos una vida mejor. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar su almuerzo, mandaba a los niños a la escuela, limpiaba la casa, lavaba la ropa a mano porque no teníamos lavadora, preparaba la comida, ayudaba con las tareas, y cuando finalmente me sentaba a las 10 de la noche, Roberto llegaba esperando que le sirviera la cena caliente y le planchara la camisa para el día siguiente. Nunca me dijo gracias. Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca pareció notar cuando perdí peso por comer las sobras para que los niños tuvieran suficiente, o cuando mis manos se llenaron de callos por lavar y cocinar sin descanso. Para él, eso era simplemente lo que una esposa hacía. Cuando los niños crecieron, pensé que las cosas mejorarían, que tendríamos tiempo para nosotros, para reconectar. Pero Roberto se volvió más distante. Comenzó a hacer comentarios despectivos sobre mi apariencia, sobre cómo había engordado después de los embarazos, sobre las canas que comenzaban a aparecer en mi cabello. Cuando yo sugería que saliéramos a cenar o que tomáramos unas vacaciones, él decía que eso era un desperdicio de dinero, que yo no entendía lo duro que trabajaba. Pero tenía dinero suficiente para sus cervezas con los amigos cada fin de semana. Tenía dinero para el fútbol, para sus herramientas nuevas, para todo lo que él quería. Carmen se casó a los 23 años con un hombre que resultó ser igual que su padre. Eduardo se fue a Monterrey para trabajar y casi no llamaba. Sofía, mi bebé, se volvió distante y criticona, siempre comparando nuestra casa humilde con las casas de sus amigas. Yo me sentía sola en mi propio hogar. A los 50 años, Roberto anunció que su negocio de construcción finalmente estaba prosperando. Había conseguido contratos grandes, estábamos ganando más dinero del que jamás habíamos tenido. Compramos una casa más grande en Querétaro. Los niños ya estaban grandes, viviendo sus propias vidas. Pensé que ese sería mi momento de finalmente disfrutar el fruto de tanto sacrificio. Pero cuanto más dinero entraba, más me trataba Roberto como si yo fuera invisible. Contratamos a una señora para que ayudara con la limpieza, pero él me criticaba por no hacer nada en todo el día, aunque yo seguía cocinando, organizando, gestionando toda la casa. Comenzó a salir más, a llegar tarde oliendo a perfume que no era el mío. Cuando yo preguntaba, decía que estaba paranoica, que era ridícula, que debería estar agradecida por la vida que él me había dado. Me hizo sentir loca por tener sospechas que resultaron ser completamente justificadas. Descubrí mensajes en su teléfono. Una mujer más joven del trabajo. Cuando lo confronté, me dijo que no significaba nada, que los hombres tienen necesidades, que si yo me hubiera cuidado más, él no habría tenido que buscar afuera. Me echó la culpa de su infidelidad. Quedé destrozada, pero me quedé. Por los niños, por la familia, porque después de tantos años no sabía quién era sin él. Esa es la verdad más triste. Me había perdido a mí misma completamente. Decidí planear algo especial para nuestro 30º aniversario. Quería intentar salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Gasté semanas organizando cada detalle. Contraté el Hotel Palacio Real, uno de los más elegantes de Querétaro, para la fiesta. Invité a toda la familia, a amigos que no veíamos hacía años. Mandé a hacer un vestido nuevo, me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Quería que Roberto me viera, realmente me viera, como no lo había hecho en años. La noche comenzó bien. El salón estaba hermoso, decorado con flores blancas y velas. Había mariachis, la comida estaba deliciosa, todos parecían estar pasando un buen momento. Carmen había venido con su esposo y mis 2 nietos. Eduardo había volado desde Monterrey. Sofía estaba ahí con su novio nuevo. Incluso mis hermanas habían viajado desde Guadalajara. Roberto estaba tomando más de la cuenta, como siempre hacía en las fiestas. Lo noté riéndose demasiado fuerte con sus amigos, haciendo bromas que no eran tan graciosas como él pensaba, pero no dije nada.
Era nuestra noche especial y no quería arruinarla. Después de la cena, me levanté para dar un pequeño discurso. Agradecí a todos por venir. Hablé sobre lo bendecida que me sentía por tener a mi familia reunida. Mencioné lo rápido que habían pasado estos 30 años. Fue algo simple, desde el corazón. Cuando terminé, esperaba que Roberto dijera algo lindo, tal vez recordara algún momento especial de nuestro matrimonio, quizás incluso se disculpara por los tiempos difíciles que habíamos atravesado. En lugar de eso, tomó el micrófono con esa sonrisa arrogante que había desarrollado en los últimos años, esa sonrisa que decía que él era el dueño del mundo. Y entonces soltó esas palabras que cortaron como cuchillos. Ella tuvo suerte. Yo construí todo esto. Ella solo se quedó en casa limpiando, cocinando y cuidando a los niños. Sin mí, nunca habría tenido esta vida tan buena. Hubo un silencio espantoso. Algunos invitados se rieron incómodos pensando que era una broma de mal gusto. Pero yo conocía esa mirada en sus ojos. Lo decía en serio, cada palabra. Sentí 30 años de resentimiento, de dolor, de sacrificios no reconocidos acumulándose en mi garganta. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darle esa satisfacción. Mis hijos miraban sus platos, avergonzados pero sin defenderme. Nadie dijo nada. Todos esperaban que yo sonriera y dejara pasar el momento, como siempre lo había hecho. Pero entonces ese hombre se levantó del fondo del salón. No lo había visto llegar. No sabía que estaba ahí. Cuando caminó hacia el frente con esa presencia imponente, con ese traje perfectamente cortado, con esa seguridad que solo da el éxito real, toda la sala se giró a mirarlo. Roberto lo observó confundido, molesto de que alguien interrumpiera su momento. Y entonces Alejandro habló. Alejandro Ruiz, el amor de mi juventud, el hombre al que había dejado ir 30 años atrás. «Tú no le diste nada a ella», dijo con una voz que llenó todo el salón. «Yo lo perdí todo cuando la dejé ir, y he esperado 30 años por este momento». Sentí que me faltaba el aire. Roberto lo miró sin entender quién era este extraño que se atrevía a interrumpirlo, pero yo lo sabía. Lo había sabido en el momento en que lo vi. Alejandro me miró directamente a los ojos y continuó. «Beatriz, tal vez no recuerdes que hace 3 meses, cuando viniste a reservar este salón, yo estaba en la oficina administrativa revisando unos documentos. Te vi a través del cristal. Han pasado 30 años, pero te reconocí inmediatamente. Escuché cuando le dijiste a la coordinadora que era tu aniversario número 30, y en ese momento supe que tenía que estar aquí». Las lágrimas finalmente cayeron por mis mejillas. Roberto seguía paralizado, con el micrófono colgando inútilmente en su mano. Alejandro se volvió hacia él. «Este hotel es mío. Los otros 5 Betsney hoteles en 3 estados diferentes también son míos. Esos sueños que todos decían que eran imposibles, los construí. Y todo este tiempo, cada vez que inauguraba un nuevo hotel, cada vez que cerraba un nuevo trato, cada vez que alcanzaba un nuevo éxito, pensaba en ella. En la mujer que dejé ir porque era demasiado noble, demasiado buena, demasiado dedicada a su familia como para perseguir sus propios sueños». Se giró hacia mí nuevamente. «Nunca me casé, Beatriz. Nunca encontré a nadie que se comparara contigo. Y cuando te vi hace 3 meses, cuando escuché que tu aniversario sería aquí, en mi hotel, supe que el universo me estaba dando una última oportunidad. No para recuperarte, porque respeto las decisiones que tomaste y la vida que construiste, sino para asegurarme de que finalmente supieras la verdad». Alejandro sacó un sobre de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente cuando me lo extendió. «Hace 30 años te escribí una carta, la última carta. La envié a tu casa en el pueblo, pero nunca obtuve respuesta. Durante años pensé que simplemente no querías saber nada de mí. Hace 10 años volví al pueblo por negocios y me encontré con tu prima Lucía. Ella me dijo la verdad». Me miró con una tristeza profunda en los ojos. «Tu madre nunca te dio la carta. La escondió porque ya habías conocido a Roberto,
y ella pensaba que yo solo te traería infelicidad. Lucía la encontró años después cuando estaban limpiando la casa de tu madre, después de que falleció. La guardó, esperando el momento correcto para dártela. Me la devolvió cuando nos encontramos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta escrita en papel ya amarillento por el tiempo. La letra de Alejandro, más juvenil pero inconfundible. Mientras la leía, las palabras de un joven de 20 años, lleno de amor y planes, me rompieron el corazón. Hablaba de un anillo que había comprado, de un departamento que había apartado en la Ciudad de México, de un trabajo que le habían confirmado en un hotel importante. Tenía todo preparado para nuestra vida juntos. Me estaba esperando. La carta terminaba diciendo: si no vienes, si decides quedarte, respetaré tu decisión. Pero quiero que sepas que construiré el imperio que te prometí de todas formas. Y cada hotel llevará una rosa en el logo, porque ese era el apodo que te daba. Mi rosa del desierto, floreciendo donde nadie esperaba encontrar belleza. Miré alrededor del salón por primera vez con verdadera atención. Ahí estaba, en cada servilleta, en cada menú, en cada detalle decorativo. Una rosa delicada incorporada en el logo del Hotel Palacio Real. Había estado ahí todo el tiempo y yo no me había dado cuenta. Roberto finalmente encontró su voz. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es este tipo? Beatriz, explícame ahora mismo qué significa esto. Pero Alejandro no había terminado. Se dirigió a todos los presentes. Vine aquí esta noche no solo para declararle a Beatriz lo que significó para mí, sino también para ofrecer algo. Miró a Roberto con desprecio apenas disimulado. Señor Sandoval, he investigado un poco sobre usted en estos últimos meses. Su empresa de construcción está bien, es exitosa, sí, pero he hecho algunos cálculos. Beatriz, durante estos 30 años de matrimonio, ¿cuántas horas crees que dedicaste a cuidar la casa, cocinar, limpiar, criar a los hijos, apoyar el negocio de tu esposo? No supe qué responder. Alejandro continuó. Un estudio reciente indica que el trabajo doméstico no remunerado de una ama de casa equivale a por lo menos 60 horas semanales. Si multiplicamos eso por 30 años y lo evaluamos al salario de una trabajadora doméstica, niñera, cocinera y asistente personal, tu trabajo valdría aproximadamente 4 millones de pesos. Y eso sin contar el apoyo emocional, la crianza, el sacrificio personal. La sala estaba en silencio absoluto. Todos los ojos iban de Alejandro a Roberto, de Roberto a mí. Mis hijos me miraban con expresiones que nunca había visto antes. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? ¿Finalmente estaban entendiendo lo que había dado por ellos? Alejandro sacó otro documento de su bolsillo. Hace 3 meses, cuando supe de este aniversario, contraté a un investigador privado. No para hacerte daño, Beatriz, sino para entender qué había sido de tu vida. Descubrí algunas cosas interesantes. Miró directamente a Roberto. Su esposo tiene una cuenta bancaria secreta en Guadalajara. Ha estado desviando dinero del negocio familiar durante los últimos 5 años. Aproximadamente 800,000 pesos que su esposa desconoce. También descubrí que la casa donde viven está solo a nombre de él, aunque legalmente debería ser propiedad conyugal. Y encontré evidencia de por lo menos 3 relaciones extramaritales en los últimos 10 años. Roberto se puso rojo de ira. No tienes ningún derecho a investigar mi vida. Esto es invasión a la privacidad. Voy a demandarte. Alejandro sonrió fríamente. Adelante. Tengo los mejores abogados del país. Y algo me dice que su esposa podría necesitar esos documentos en un proceso de divorcio. Los tengo todos aquí, Beatriz. Copias de las cuentas bancarias, fotos, mensajes de texto, todo. Me quedé sin palabras. Sabía de una infidelidad, pero ¿3? ¿Dinero escondido? ¿La casa solo a su nombre? Roberto intentó acercarse a mí, pero Alejandro se interpuso. No la toques. Ya le hiciste suficiente daño. Mi esposo intentó parecer indignado. Beatriz, este hombre está loco. No puedes creerle.
Llegó aquí a arruinar nuestra fiesta con mentiras porque está obsesionado contigo. Es un enfermo. Pero Eduardo, mi hijo, se levantó. Con voz temblorosa dijo: Papá, para. Todos sabemos que es verdad. Yo sabía de tu cuenta en Guadalajara. Me pediste que firmara unos papeles hace 2 años diciéndome que era para el negocio. Pensé que mamá lo sabía. Carmen también se levantó con lágrimas en los ojos. Y yo sabía de Verónica. La conocí en tu oficina el año pasado. Me dijiste que era tu nueva socia, pero la forma en que te miraba. Yo sabía, papá. Y no dije nada porque no quería lastimar a mamá. Pero al quedarme callada, la lastimé de todas formas. Sofía, mi bebé, lloraba abiertamente. Mamá, perdóname. Toda mi vida te critiqué por no ser suficiente, por no tener carrera, por solo ser ama de casa. Pero tú sacrificaste todo por nosotros y papá nunca lo valoró. Yo tampoco lo valoré. Miré a mis 3 hijos llorando, a mi esposo pálido y expuesto, a Alejandro parado ahí como un ángel vengador después de 30 años. Y algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de liberación. Me levanté de mi silla, me quité el collar de perlas que Roberto me había regalado esa mañana, probablemente comprado con el dinero que había escondido, y lo dejé caer en la mesa. 30 años, dije con voz clara. 30 años me convenciste de que sin ti no era nada, que tuve suerte de que te casaras conmigo, que mi trabajo no valía nada porque no traía dinero a la casa. Me hiciste sentir pequeña, insignificante, invisible. Caminé hacia él y lo miré a los ojos. Pero el invisible eres tú. ¿Sabes qué construiste realmente en estos 30 años, Roberto? Construiste una familia que te tiene miedo pero no respeto. Construiste una fortuna sobre mentiras y engaños. Construiste un imperio de humillaciones para tu esposa. Me giré hacia Alejandro. No sé qué pasará ahora. No sé si alguna vez podremos recuperar lo que perdimos hace 30 años, pero sí sé una cosa. Nunca más permitiré que nadie me haga sentir que mi valor depende de ellos. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. No vine aquí esperando que dejara todo por mí, Beatriz. Vine porque necesitaba que supieras la verdad, que siempre fuiste suficiente, que siempre fuiste extraordinaria, y que si decides que quieres una vida diferente, yo estaré aquí. No porque quiera salvarte, sino porque sé que no necesitas ser salvada. Solo necesitas recordar quién eras antes de que él te convenciera de que eras menos. Roberto intentó una última vez. Beatriz, no puedes hacer esto. ¿Qué dirá la familia? ¿Los vecinos? Llevamos 30 años juntos. No puedes tirar eso por la borda por un viejo amor. Me reí. Fue una risa genuina, liberadora. ¿Qué tiré por la borda, Roberto? Mi dignidad, mi autoestima, mis sueños. Ya hiciste eso por mí. Miré a Alejandro nuevamente. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto, pero quiero esos documentos. Quiero cada evidencia que tienes de lo que hizo. Alejandro me entregó un sobre grande. Todo está aquí. Y tengo copias guardadas en 3 lugares diferentes por si acaso. Miré a mis hijos. Los amo. Siempre los amaré. Pero también me amo a mí misma, algo que olvidé cómo hacer. Es hora de que aprenda de nuevo. Tomé mi bolsa, me quité los zapatos incómodos que había usado para impresionar a un hombre que nunca me valoró, y caminé descalza hacia la salida del salón. Alejandro caminó a mi lado, sin tocarme, solo acompañándome. Roberto gritó mi nombre, pero no me giré. Esa noche Alejandro me llevó a una suite en el piso más alto del hotel. Es tuya el tiempo que la necesites, me dijo. Sin presión, sin expectativas, solo un lugar seguro para pensar. No dormí. Me quedé despierta toda la noche mirando los documentos que me había dado. Las cuentas bancarias secretas mostraban retiros regulares durante 5 años. Fotos de Roberto con diferentes mujeres en restaurantes, hoteles, viajes que supuestamente eran de negocios. Mensajes de texto que me revolvieron el estómago. Y descubrí algo más. Roberto había puesto la casa solo a su nombre,
aprovechando que yo firmé unos documentos que me dijo que eran para un préstamo del negocio. Nunca los leí cuidadosamente. Confiaba en él. ¡Qué tonta fui! A las 6 de la mañana alguien tocó suavemente a la puerta. Era Alejandro con café y pan dulce. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo dejando la bandeja. «¿Puedo entrar o prefieres estar sola?» Lo dejé pasar. Nos sentamos en silencio por un momento. Finalmente pregunté, «¿Por qué nunca te casaste? ¿De verdad te esperabas después de 30 años?» Alejandro sonrió tristemente. «Salí con mujeres, tuve relaciones, algunas duraron años, pero siempre había algo faltante. Siempre eras tú. No quería obsesionarme, así que construí mi vida, mi negocio, ayudé a mi familia. Pero cada vez que veía a una mujer mayor con sus nietos, pensaba en cómo habrías sido tú. Cada vez que probaba un platillo delicioso, recordaba aquellas tortillas que me hacías cuando nos veíamos en secreto. Me perseguiste en los mejores sentidos. Lloré. Lloré por la joven que fui, por los sueños que abandoné, por los 30 años que pasé con el hombre equivocado. Pero también lloré de alivio, porque finalmente alguien me veía, me valoraba. Recordaba quién era yo. Durante la semana siguiente, me quedé en el hotel. Mis hijos venían a visitarme todos los días. Carmen fue la más afectada. «Mamá, me casé con un hombre exactamente como papá. Lo veo ahora. Y no quiero terminar como. Lo siento, no quiero decir que tu vida fue un error». La abracé. «Mi vida no fue un error porque tuve a ustedes 3. Pero la forma en que permití ser tratada, eso sí fue un error. Aprende de mí, mija. Exige el respeto que mereces». Eduardo me trajo papeles de un abogado. «Mamá, tienes derecho a la mitad de todo. El negocio, las cuentas, todo. Este abogado es el mejor en casos de divorcio. Yo pagaré sus honorarios». Lo miré sorprendida. «¿Estás seguro?», asintió con lágrimas en los ojos. «Papá me llamó anoche. Me pidió que te convenciera de volver, que le dijera que todo era un malentendido. Pero luego me dijo que si no lo hacía, me quitaría de su testamento». Ese fue el momento en que finalmente vi quién es realmente. Sofía pasó toda una tarde conmigo, solo hablando. Me contó sobre su novio, sobre sus sueños de estudiar arquitectura, sobre cómo siempre sintió que tenía que elegir entre tener una carrera y tener una familia. «Tú nunca tuviste esa opción, ¿verdad, mamá?», me preguntó. «En mi época las mujeres no teníamos muchas opciones», le dije, «pero tú sí las tienes. Úsalas sabiamente. No dejes que nadie, ni siquiera alguien que ames, te haga sentir que tienes que elegir entre ser tú misma y ser amada». Roberto intentó llamarme cientos de veces. Me envió flores, cartas, incluso vino al hotel, pero la seguridad no lo dejó subir. Alejandro se aseguró de que estuviera protegida. Finalmente, me envió un mensaje de voz llorando. «Beatriz, lo siento. Sé que fui un idiota. Sé que te lastimé, pero podemos arreglarlo. Iré a terapia, cambiaré, lo prometo, no me dejes. Sin ti no soy nada». La ironía no se me escapó. Ahora él era el que no era nada sin mí. Después de 2 semanas, estaba lista para dar el siguiente paso. Le pedí a Alejandro que organizara una reunión, no solo con Roberto, sino con un mediador legal. Quería hacerlo correctamente. La reunión fue tensa. Roberto llegó con su propio abogado, luciendo arrogante nuevamente. Pensaba que iba a rogarle que volviera. En lugar de eso, puse todos los documentos sobre la mesa. «Esto es lo que va a pasar», dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había escuchado en años. «Vamos a dividirnos todo por partes iguales, como lo marca la ley. La mitad del negocio es mía. La mitad de las cuentas bancarias, incluyendo la que escondiste en Guadalajara, es mía. La casa será vendida y dividiremos las ganancias». Roberto se rió nerviosamente. «Beatriz, sé razonable. Tú no sabes nada de manejar un negocio. ¿Qué vas a hacer con la mitad de la empresa? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Serás una mujer de 68 años, sola,
sin habilidades laborales. Alejandro intervino. Ella no estará sola. Le he ofrecido un puesto en mi empresa como consultora de hospitalidad. Beatriz tiene 30 años de experiencia creando hogares cálidos y acogedores. Esa habilidad es invaluable en la industria hotelera. Además, planeo abrir un nuevo hotel en San Miguel de Allende y me gustaría que ella supervisara todo lo relacionado con la experiencia del huésped. Me quedé mirando a Alejandro sorprendida. No sabía de esta oferta. Roberto se puso rojo. Esto es ridículo. Ella nunca ha trabajado un día en su vida. Y ahí fue cuando finalmente explotó todo lo que había guardado durante 30 años. Nunca trabajé un día en mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararte el desayuno. Lavaba tu ropa, planchaba tus camisas, limpiaba tu desastre. Crié a 3 hijos prácticamente sola, mientras tú estabas ocupado construyendo tu precioso negocio. Administraba cada peso que me dabas, haciendo milagros para que alcanzara. Consolé a nuestros hijos cuando estabas demasiado ocupado para ir a sus eventos escolares. Organicé cada cena familiar, cada celebración, cada evento social que ayudó a tu negocio a crecer, porque los clientes confiaban en el hombre de familia que parecías ser. Me levanté de la silla, temblando de emoción pero firme en mi postura. Trabajé cada maldito día de estos 30 años. La diferencia es que tú nunca lo valoraste porque no venía con un cheque de pago. Pero eso termina ahora. Mi abogado puso un documento frente a Roberto. Puede aceptar esta división equitativa de bienes o podemos ir a juicio. Tenemos evidencia de infidelidad múltiple, ocultamiento de bienes y manipulación financiera. Un juez probablemente le dará a mi clienta incluso más de lo que estamos pidiendo. Usted decide. Roberto miró los papeles, luego a mí, luego a Alejandro. Esto es tu culpa, le dijo a Alejandro con veneno en la voz. La llenaste la cabeza de ideas. Ella nunca habría hecho esto sin ti. Alejandro se rió. Te equivocas. La Beatriz que yo conocí hace 30 años siempre tuvo esta fuerza. Tú pasaste 3 décadas intentando apagarla. Yo solo le recordé que siempre estuvo ahí. Roberto finalmente firmó los papeles. No tenía opción. Pero antes de irse, me miró con algo que parecía verdadero remordimiento. ¿De verdad vas a tirar 30 años por la borda? Le sostuve la mirada. No estoy tirando nada. Estoy recogiendo los pedazos de mí misma que dejé tirados durante 30 años mientras intentaba ser suficiente para ti. Resulta que siempre fui suficiente. Tú eras el que nunca fue suficiente para mí. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Fueron 6 meses difíciles, llenos de batallas legales y momentos de duda. Hubo noches en las que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Hubo días en los que la culpa católica con la que crecí me decía que estaba siendo egoísta, que debía perdonar, que debía mantener la familia unida. Pero cada vez que dudaba, miraba esos documentos, leía esos mensajes de texto, recordaba esa frase en nuestro aniversario. Ella solo se quedó en casa limpiando, cocinando y cuidando a los niños. Sin mí, nunca yo habría tenido esta vida tan buena. Y recordaba que merecía más. Durante esos meses, Alejandro fue paciente. No presionó por una relación romántica. En lugar de eso, se convirtió en mi amigo. Tomábamos café por las mañanas y hablábamos sobre todo, desde política hasta nuestros programas favoritos de televisión. Me llevó a conocer sus hoteles. Me mostró cómo funcionaba el negocio. Me pidió mi opinión sobre diseños y servicios. Lentamente, comencé a verme a través de sus ojos, como alguien capaz, inteligente, valiosa. Empecé a trabajar con él en el proyecto de San Miguel de Allende. Al principio era aterrador. No tenía experiencia formal en negocios, pero descubrí que tenía un don para entender lo que hacía que un espacio se sintiera como hogar. Sugerí pequeños toques, flores frescas en las habitaciones, mantas tejidas hechas por artesanos locales, un menú de desayuno que incluía los platillos reconfortantes que las abuelas mexicanas hacían. El hotel se convirtió en un éxito inmediato cuando abrió.
Los críticos decían que tenía un alma que otros hoteles de lujo carecían. Alejandro me dio pleno crédito. Esto es lo que intenté decirte, me dijo. Lo que hiciste durante 30 años en tu hogar, crear calidez y comodidad, es una habilidad extraordinaria. Solo necesitabas el espacio correcto para que floreciera. Por primera vez en mi vida, tenía mi propio dinero. No dinero que Roberto me daba. No dinero que tenía que pedir permiso para gastar. Mi propio dinero, ganado por mi trabajo. La primera vez que recibí mi salario, lloré. Compré cosas para mí. Ropa nueva que me hacía sentir hermosa. Libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Tomé clases de pintura, algo que había querido hacer desde niña. Viajé a lugares con Alejandro, no como su pareja, sino como su socia de negocios y amiga. Visitamos Oaxaca para estudiar otros hoteles boutique. Fuimos a la Ciudad de México a reuniones con inversionistas. Conocí el mar por primera vez a los 69 años. Lloré cuando vi el océano. Alejandro me tomó la mano. 30 años tarde, pero finalmente llegaste al mar. Mi relación con mis hijos también cambió. Al principio estaban confundidos, algunos incluso enojados, pero gradualmente comenzaron a verme de manera diferente. Carmen dejó a su esposo después de que la golpeó por primera vez. Vino a quedarse conmigo llorando. Mamá, ¿cómo lo soportaste durante tantos años? La abracé. Nunca fue físico, pero el abuso emocional es igual de dañino, y no lo soporté bien, mija. Me perdí a mí misma, pero tú no tienes que cometer mis errores. Eres joven todavía. Puedes empezar de nuevo. La ayudé a encontrar un abogado, un departamento, un trabajo. Verla reconstruir su vida me dio una satisfacción que nunca había sentido. Eduardo comenzó a llamarme más seguido. Me contaba sobre su trabajo, sus relaciones, sus miedos. Nunca te conocí realmente, mamá, me dijo un día. Siempre fuiste solo la persona que estaba ahí, cuidándonos. No sabía que eras una persona completa con sueños y opiniones y humor. Nos hicimos más cercanos en ese año de lo que habíamos sido en toda su vida. Sofía terminó su relación con un novio que la presionaba para dejar la universidad. Vi cómo dejaste tus sueños por papá y decidí que nunca haría eso, me dijo. Tú me enseñaste qué no hacer y eso también es valioso. Se inscribió en arquitectura y ahora me muestra sus diseños, orgullosa. Roberto intentó volver varias veces ese primer año. Se presentaba en el hotel, en mis lugares favoritos, incluso en la iglesia donde sabía que iba los domingos. Siempre con el mismo discurso. Había cambiado, me extrañaba, cometió un error. Pero yo había cambiado también. Ya no era la mujer que perdonaba todo por mantener la paz. La última vez que vino fue diferente. Lucía cansado, envejecido. Solo quiero que sepas, me dijo, que lo siento, de verdad. No por perderte, aunque eso también, sino por todos los años en que no te vi. Estabas ahí frente a mí, dándome todo, y yo estaba demasiado ciego para apreciarlo. Había algo genuino en su voz esta vez. Te acepto la disculpa, le dije, pero eso no cambia nada. Espero que encuentres la paz, Roberto. Espero que aprendas a valorar a las personas antes de perderlas. Pero esa lección ya no me toca a mí enseñártela. Fue la última vez que lo vi. Escuché después que vendió el negocio y se mudó a Guadalajara. Espero que haya encontrado algo de felicidad, sinceramente. Mi enojo se fue transformando en indiferencia y finalmente en una especie de compasión distante. Después de un año de trabajar juntos, de reconstruir una amistad, de conocernos nuevamente como las personas que éramos ahora y no las que fuimos hace 30 años, Alejandro finalmente me invitó a cenar de una manera diferente. No como amigos, no como socios de negocios, como una cita. Tenía 70 años y él 72. Estaba nerviosa como una quinceañera. Me compré un vestido nuevo, me arreglé el cabello en el salón, me puse perfume. Cuando llegó a recogerme tenía un ramo de rosas. Por supuesto que eran rosas.
Me llevó a un restaurante en la azotea con vista a toda la ciudad. La comida fue deliciosa, la conversación fluyó naturalmente como siempre. Pero había algo diferente en el aire. Una tensión dulce, una anticipación. Después de la cena, me tomó la mano. Beatriz, sé que esto es complicado. Sé que acabas de salir de 30 años de un matrimonio difícil. Sé que tal vez necesitas tiempo para descubrir quién eres fuera de una relación. Y respeto completamente si decides que quieres estar sola, explorar el mundo, disfrutar tu independencia. Hizo una pausa. Pero también sé que te he amado durante 50 años. Amé a la joven de 17 años que conocí en ese pueblo. Amé la memoria de ti durante 30 años. Y he vuelto a enamorarme de la mujer de 70 años que eres ahora, que es incluso más extraordinaria de lo que imaginé. Tenía lágrimas en los ojos. No necesito una respuesta ahora. Solo necesito que sepas que cuando estés lista, si alguna vez estás lista, yo estaré aquí. No para completarte, porque ya estás completa, sino para acompañarte en esta nueva aventura. Lo besé. Fue mi primer beso en más de un año. Fue tierno y dulce y lleno de promesa. No necesito tiempo, le dije. He desperdiciado suficiente tiempo ya. Sé lo que quiero, y quiero esto. Quiero verte todos los días, quiero construir algo contigo, no porque te necesite para sobrevivir, sino porque elegirte me hace feliz. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, íntima, solo nuestros seres queridos más cercanos. Mis 3 hijos estuvieron ahí, felices por mí de una manera que nunca lo fueron en mi primer matrimonio. La ceremonia fue en la playa, el mar que finalmente conocí siendo testigo de este nuevo comienzo. No usé blanco, usé un vestido color coral, vibrante y alegre. No me dio el brazo nadie porque no necesitaba ser entregada. Caminé por mi cuenta hacia Alejandro, eligiéndolo libremente. Los votos que escribimos eran sobre compañerismo, no sobre propiedad, sobre apoyarnos, no sobre salvarnos, sobre elegir el amor todos los días, no sobre obligación o deber. Ahora, 2 años después de esa fatídica fiesta de aniversario, tengo una vida que nunca imaginé posible. Trabajo en algo que amo. Tengo mi propio dinero, mi propia identidad, mi propia voz. Viajo regularmente, supervisando los hoteles de Alejandro en diferentes ciudades. He conocido personas fascinantes, aprendido nuevas habilidades, descubierto pasiones que no sabía que tenía. Alejandro y yo vivimos entre San Miguel de Allende y Querétaro. Tenemos una casa hermosa, pero más importante, tenemos una asociación de iguales. Él cocina algunos días, yo cocino otros. Compartimos las decisiones del negocio. Discutimos sobre política y libros. Nos reímos de cosas tontas. Tenemos una relación que nunca tuve en 30 años con Roberto. Respeto mutuo genuino. Mis nietos me ven de manera diferente ahora. La abuela que solo existía para hornear galletas y dar abrazos se ha transformado en alguien con su propia vida interesante. Mi nieta mayor, de 15 años, me dijo recientemente: «Abuela, quiero ser como tú cuando sea grande, fuerte e independiente». Le sonreí. «Mija, no esperes hasta ser grande. Sé fuerte e independiente ahora. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». A veces pienso en esos 30 años con Roberto y me pregunto si fueron desperdiciados. Pero luego miro a mis hijos, a mis nietos, a las lecciones que aprendí aunque fueran dolorosas, y me doy cuenta de que no fueron desperdiciados. Solo fueron el camino que necesitaba tomar para llegar aquí. Roberto me enseñó, aunque no era su intención, el valor de valorarme a mí misma. Me enseñó que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La empresa de Roberto eventualmente quebró. Escuché que hizo algunas malas inversiones y tuvo problemas con impuestos. Parte de mí sintió satisfacción por eso, no voy a mentir, pero la mayor parte de mí simplemente sintió indiferencia.
Su éxito o fracaso ya no afectaba mi vida. Mientras tanto, el imperio hotelero de Alejandro sigue creciendo. Y yo estoy ahí, contribuyendo, construyendo, creando. Abrimos nuestro 5º hotel el mes pasado, en Mérida. La inauguración fue hermosa, llena de gente importante de la industria. Cuando me presentaron como la directora de experiencia del huésped, sentí un orgullo que nunca sentí en todos esos años siendo solo la esposa de Roberto. Di un discurso en la inauguración. Hablé sobre cómo nunca es demasiado tarde para descubrir tu propósito, sobre cómo las habilidades que desarrollamos en cualquier contexto tienen valor, incluso si el mundo no las reconoce inmediatamente, sobre cómo el trabajo de cuidar, nutrir y crear hogares es profundamente valioso y puede transformarse en algo incluso más grande cuando se le da el espacio y el respeto que merece. Varias mujeres se me acercaron después, con lágrimas en los ojos, diciéndome que mi historia les dio esperanza, que ellas también se sentían atrapadas, invisibles, no valoradas. Les di mi número, las invité a tomar café, las conecté con recursos. Si mi historia podía ayudar a una sola mujer a encontrar su valor antes de desperdiciar 30 años, entonces todo valió la pena. Celebré mi 70º cumpleaños el mes pasado. Fue una fiesta grande, alegre, llena de amor real. Mis hijos organizaron un video con mensajes de todas las personas cuyas vidas había tocado, huéspedes del hotel que recordaban pequeños detalles que hice para que su estancia fuera especial, empleados que entrené y mentoré, mujeres que ayudé a salir de situaciones difíciles. Lloré viendo ese video. Durante tanto tiempo pensé que mi vida no había importado porque no tenía un título profesional o un trabajo formal. Pero había impactado vidas de todas formas. Solo necesitaba el contexto correcto para que ese impacto fuera visible y valorado. Alejandro me regaló algo especial ese día. Un cuadro enorme que había encargado. Era una pintura de aquella joven de 17 años que fui, parada en el pueblo, mirando hacia el horizonte. Y al lado, una pintura de mí ahora, a los 70, parada en la playa mirando el mar. El título de la obra era Ella siempre estuvo ahí, esperando florecer. Lo colgamos en nuestra casa, en el lugar más prominente. Cada vez que lo veo, recuerdo que nunca fue demasiado tarde, que la semilla de quien podía ser siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba la tierra adecuada para crecer. Hace unas semanas recibí una carta de Roberto. No la había pedido, no la esperaba. En ella, escribió sobre cómo finalmente había ido a terapia, cómo estaba trabajando en sí mismo, cómo finalmente entendía el daño que había causado. No pidió perdón porque sabía que no lo merecía. Solo dijo gracias. Gracias por los 30 años que le di. Gracias por los hijos que criamos. Gracias por ser mejor de lo que él jamás fue. Y gracias por enseñarle, aunque fuera a través de perderme, lo que realmente significa valorar a alguien. Guardé la carta en un cajón, no con amargura, sino con una especie de cierre pacífico. Ese capítulo de mi vida está terminado, cerrado, completo. Ahora estoy escribiendo capítulos nuevos, y son los más emocionantes de mi vida. Carmen está reconstruyendo su vida hermosamente. Encontró un trabajo que ama. Está considerando volver a estudiar. Más importante, está aprendiendo a estar bien sola antes de buscar otra relación. Eduardo se comprometió recientemente con una mujer maravillosa que lo trata como un igual, que tiene su propia carrera, que no necesita que él la salve ni viceversa. Es una relación sana de la manera que su padre y yo nunca tuvimos. Sofía está a punto de graduarse de arquitectura. Diseñó los planos para nuestro próximo hotel, una colaboración entre su talento emergente y nuestra experiencia. Ver su nombre en esos planos me llena de un orgullo que no puedo describir. La próxima semana vamos a abrir nuestro 6º hotel. Este es especial porque está en el pueblo donde crecí, donde conocí a Alejandro, donde todo comenzó. Hemos contratado a mujeres locales, les hemos dado entrenamiento,
les hemos pagado salarios justos. Queremos mostrarle a las jóvenes del pueblo que tienen opciones, que pueden tener carreras y familias, que no tienen que elegir. El hotel se llama La Rosa del Desierto. Finalmente, después de 50 años, la promesa que Alejandro me hizo se cumplió, pero de una manera que ninguno de nosotros anticipó. No me llevó lejos del pueblo para salvarme. En lugar de eso, volvimos juntos para transformarlo. Reflexiono mucho sobre estos últimos 2 años, sobre cómo un momento, esa frase cruel en una fiesta de aniversario, cambió el curso de toda mi vida. A veces el universo necesita gritarnos para que finalmente escuchemos. La voz de Roberto esa noche, amplificada por ese micrófono, diciendo que yo no era nada, fue el grito que necesitaba para despertar. Y la voz de Alejandro, defendiéndome después de 30 años, fue la confirmación que necesitaba de que merecía más. He aprendido que el amor real no te hace sentir pequeña, te hace sentir capaz de conquistar el mundo. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. He aprendido que el trabajo de cuidar, de nutrir, de crear hogares cálidos, es profundamente valioso, y cualquiera que te diga lo contrario está equivocado. He aprendido que merezco respeto, no porque lo gané a través de sacrificio, sino porque soy un ser humano con dignidad inherente. He aprendido que puedo amar sin perderme a mí misma. He aprendido que mis hijos me aman más ahora que soy auténticamente yo misma, que cuando era la versión pequeña y complaciente que pensaba que necesitaban. He aprendido que el éxito se ve diferente para cada persona, y para mí, el éxito es despertarme cada mañana emocionada por el día que viene. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las que se sienten atrapadas, invisibles, no valoradas, quiero decirles algo. Ustedes son suficientes. Siempre han sido suficientes. Si alguien en tu vida te hace sentir lo contrario, el problema no eres tú. El trabajo que haces, ya sea en una oficina o en tu hogar, tiene valor. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No es demasiado tarde. Yo empecé mi nueva vida a los 68 años. Tú puedes empezar a cualquier edad. Mereces respeto. Mereces ser vista. Mereces ser valorada. Y si no lo estás recibiendo donde estás, tienes el poder de cambiar tu situación. Puede ser aterrador, puede ser difícil, puede tomar tiempo, pero es posible. Miro hacia atrás a aquella mujer de 68 años, parada en ese salón de fiestas, humillada frente a toda su familia, y quiero abrazarla. Quiero decirle que en 2 años estará parada en la playa al amanecer, trabajando en algo que ama, amada por alguien que la valora, rodeada de hijos que finalmente la ven como la persona completa que siempre fue. Quiero decirle que el dolor de ese momento se transformará en el catalizador para la vida más auténtica y plena que jamás imaginó. Pero también quiero agradecerle por finalmente encontrar el coraje para decir basta, por finalmente valorarse a sí misma cuando nadie más lo hacía, por enseñarles a sus hijos, especialmente a sus hijas, que nunca es aceptable ser tratada como menos. Hoy, mientras escribo esto desde la terraza de nuestra casa en San Miguel, con Alejandro trabajando en su oficina en casa, con el sol calentando mi piel, con planes emocionantes para el nuevo hotel, con la paz de saber quién soy y lo que valgo, puedo decir honestamente, soy feliz. No una felicidad dependiente de las acciones de alguien más. No una felicidad condicional a ser lo suficientemente buena, sino una felicidad profunda y auténtica que viene de vivir alineada con mis valores, de usar mis dones, de ser amada y valorada, de amarme y valorarme a mí misma. Si me preguntan si perdoné a Roberto, la respuesta es complicada. Lo perdoné en el sentido de que dejé ir el enojo, porque cargarlo solo me lastimaba a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que lo que hizo estuvo bien. No significa que tendría que haberme quedado. Perdonar significa que me liberé del peso de su traición para poder volar. Y estoy volando. A los 70 años, finalmente estoy volando. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar?
Si estuvieras en esa fiesta, escuchando a tu pareja reducir 30 años de sacrificio a una broma cruel, ¿tendrías el valor de irte? ¿De empezar de nuevo? ¿De creer que mereces más? Comenta abajo qué harías. Comparte esta historia con alguna mujer en tu vida que necesite escucharla. Porque tal vez, solo tal vez, mi historia puede ser la chispa que encienda el valor de alguien más. Y si estás en una situación similar, si te sientes atrapada o invisible, quiero que sepas esto. Yo te veo. Tu trabajo tiene valor. Tu vida tiene valor. Tú tienes valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para florecer. La semilla siempre estuvo ahí. Solo necesita la tierra adecuada, el agua adecuada, la luz adecuada. A veces eso significa dejar el jardín donde has estado plantada durante años y encontrar un suelo nuevo donde finalmente puedas echar raíces profundas y crecer hacia el cielo. Yo encontré mi nuevo jardín y está floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles. Tú también puedes encontrar el tuyo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir no solo el dolor, sino también la esperanza. Porque al final, esto no es solo una historia sobre una traición o una venganza. Es una historia sobre redescubrirse a una misma. Sobre recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Sobre florecer en el desierto cuando todos pensaban que era imposible. Soy Beatriz. Tengo 70 años. Y finalmente, después de toda una vida, sé exactamente quién soy y cuánto valgo. Y nadie, nunca más, podrá convencerme de lo contrario.